Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con una figura, bueno, casi perdida en la larguísima historia papal, Valentín. El Papa número 100. Exacto, el número 100. Suena como a un hito importante, ¿verdad? Pero la cosa es que su tiempo al frente de la Iglesia fue, bueno, increíblemente breve, Poquísimo. apenas 40 días, en el año 827. Para guiarnos un poco, tenemos un documento del proyecto Civic ODM, el episodio 166, Papa Valentín, el reinado de la humildad. Muy interesante el título ya. Sí, sí. Y claro, esto ya de entrada plantea una paradoja, ¿no? O sea, ¿cómo puede resonar un pontificado tan fugaz? A ver, para situarnos un poco. Sí, el contexto es clave. Claro, él sucedió a Eugenio II. Y fíjate, su elección fue unánime. Que eso no es poco, ¿eh? No, para nada. Sugiere pues un consenso o quizás que sus cualidades eran muy reconocidas. Esto en un momento de, bueno, relativa calma, siempre entre comillas, entre Roma y el poder carolingio. Siempre tensa esa calma. Exacto. Era un noble romano, formado además en el clero lateranense, que era muy influyente. Y las crónicas, aunque son pocas, sí destacan su piedad, su buen carácter. Y es que justo ahí, ¿no? Ahí está quizá el meollo de la cuestión. Lo fascinante, y es lo que sugiere este análisis, es como esa brevedad tan extrema, Sí, lejos de ser una anécdota, sí. se convierte en su mensaje más potente, más duradero. Es que la figura de Valentín, tal como nos la presentan, casi te obliga a parar. A replantearte cosas. Exacto. A reconsiderar cómo medimos el tiempo, el poder, el impacto real de un líder, ¿sabes? Y es verdad lo que dice el análisis de Cívico DM. En la fuente principal, el Liber Pontificalis le dedica poquísimo espacio. Unas pocas líneas. Apenas. Pero esas líneas, si las lees en su contexto, bueno, pues adquieren un peso específico. Te invitan a mirar más allá de los días contados, ¿no? A buscar el significado en la calidad, en la intención de esa presencia. Entiendo. O sea, que no es tanto el cuánto tiempo, sino el cómo estuvo ahí, aunque fuera tan poco. Eso es. Y eso nos lleva de cabeza al primer gran tema que toca el documento. Esa tensión, esa aparente contradicción entre lo breve que fue y el concepto de fidelidad. Ujú. La fuente rescata una idea muy potente, que parece venir de reflexiones de la época. El Señor no mira la duración de los días, sino la verdad del corazón. ¿Qué frase? Es potente, ¿verdad? Y choca frontalmente con cómo solemos valorar la historia. Celebramos los reinados largos, las grandes construcciones, el poder visible. Lo cuantificable. Exacto. Y aquí de repente el foco se pone en una cualidad interior, la fidelidad. Totalmente. El análisis sugiere que la tradición de la Iglesia, a diferencia de la puramente histórica, digamos, secular, sí reconoce y valora esa santidad silenciosa, o esa fidelidad oculta. Valentín, en esta lectura, emerge casi como una figura contemplativa en el trono. Se argumenta que su impacto no vino de grandes decretos, ni reformas, ni gestos políticos que los cronistas pudieran apuntar fácilmente. No dejó grandes titulares, digamos. Nada de eso. Más bien su significado parece estar en su presencia orante, en la percepción de que un hombre justo o piadoso ocupaba ese lugar tan complicado, ¿no? Ese cruce entre lo espiritual y lo temporal. Su mera existencia ahí, por corta que fuera, parece que se interpretó como una señal. Y aquí es donde la cosa para mí se pone realmente interesante. ¿Cómo puede un líder, sobre todo en un puesto tan visible como el papado, dejar huellas sin hacer mucho en el sentido convencional? Claro, sin acumular logros medibles. Exacto. Sin esa lista de cosas hechas. El documento de Cívico DM sugiere que el valor está justo en la calidad de esa presencia y en su enfoque vital. Citan otra reflexión, quizás de una homilía posterior, que dice algo así como: Dios no mide el reinado de los santos por el calendario, sino por el amor con que sirven. Es que eso le da la vuelta a todo. Totalmente. Es casi una subversión de nuestras ideas sobre el éxito, el legado, sobre todo en puestos de poder. Es una redefinición profunda, sí. Y nos lleva al segundo tema clave que explora el análisis, la humildad. Pero no como una virtud personal sin más, no. Sino como un estilo deliberado de liderazgo cristiano. El documento de Civic ODM se esfuerza mucho en contextualizar esto. No era simple timidez o falta de carácter. Claro. Era una elección consciente en ese escenario tan complejo del siglo IX. Hay que recordar las presiones del Imperio carolingio, las intrigas de las familias nobles romanas. Que influía mucho en las elecciones papales.
Muchísimo. Y en ese ambiente, nos dicen, Valentín optó por no usar las herramientas típicas del poder terrenal. No buscó alianzas activamente, no se apresuró a dar favores para ganar apoyos. Su enfoque, según esta interpretación, fue la coherencia de vida. Su sencillez en un puesto tan alto tuvo que llamar la atención. El texto lo dice de una forma muy gráfica, casi poética. Su humildad era su gobierno, su oración, su programa, su serenidad, su fuerza. Uf, es una forma muy potente de describir un liderazgo que funciona con otra lógica. Totalmente. Y mencionan una tradición, bueno, no sabemos si es históricamente exacta, pero simbólicamente es fuerte, ¿no? Según la cual Valentín repetía mucho esa frase del Evangelio de Marcos: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Es que eso es un programa de gobierno entero, Exacto. encapsulado en una sola frase del Evangelio. Esto sugiere una manera muy particular de entender la autoridad. Absolutamente. Si conectamos esto con la visión cristiana del poder en general, lo que vemos es un modelo de liderazgo radicalmente distinto al concepto mundano de dominio. Sí, el documento subraya esa teología implícita, la autoridad como servicio, como diaconía, como una forma de participar en la cruz de Cristo más que de ocupar un trono terrenal. Ujú. Hay una cita en el análisis que lo clava: el poder sin servicio es vanidad, el servicio sin humildad es incompleto. Es una visión donde la autenticidad, la integridad, la disposición a servir, están por encima de la autoafirmación o la demostración de fuerza. Y Valentín, según esta lectura, encarnaría eso de forma casi pura. Quizás precisamente por esa brevedad, ¿no? Que a lo mejor impidió las complejidades y los compromisos de un reinado largo. Y esa misma brevedad, esa fugacidad extrema, se convierte en sí misma en una lección, casi en un símbolo. Es el tercer tema que veo que emerge con fuerza del análisis. Sí, sí. El poder, cualquier poder humano entendido como algo esencialmente efímero, pasajero. Su muerte, tan pegada a su elección por enfermedad repentina, se supone, o lo que fuera, actúa casi como una parábola viva, lo llama el texto. Es una buena imagen, sí. Una ilustración muy dramática de lo transitorio que es el poder terrenal, incluso el más alto. Desde esa óptica, la autoridad no es algo que posees, es un préstamo, una responsabilidad temporal. Y la reacción a su muerte, tal como la describe el documento basándose en las fuentes, es, bueno, muy reveladora. Se habla de un silencio reverente Interesante. del clero y del pueblo romano, y significativamente no se mencionan las típicas intrigas, las peleas entre facciones. Que eran habituales en otros interregnos. Exacto. Parece que hubo una percepción generalizada de que aunque su paso había sido increíblemente corto, había sido el de un pastor genuinamente santo. Y esa cualidad, esa santidad percibida, valía más que los años, como sugiere el texto. La brevedad, en lugar de quitarle importancia, pareció realzar su esencia. Entonces, a ver, si juntamos todas estas piezas, ¿qué imagen general nos queda? La tesis central del documento parece ser que incluso los pontificados súper breves, si están marcados por una fidelidad intensa y una humildad vivida como servicio, pueden tener un impacto. Un impacto singular, sí. Quizá no un impacto de cambios estructurales o decisiones políticas, pero sí un impacto espiritual. O simbólico. ¿Los comparan con llamas intensas? A lo mejor no duran mucho, pero iluminan de una manera muy particular, muy concentrada. Su memoria no se asocia a grandes hechos, sino que queda como un eco de sabiduría espiritual, un recordatorio de valores fundamentales. Exacto. Y aquí es donde el análisis ya se mete en una dimensión más teológica y, como decías, también apologética. ¿Qué significa esto para una visión de la historia y de la Iglesia? A ver, El texto de Civic UDM presenta a Valentín casi como una figura que redime el tiempo y hace una conexión muy sugerente con la filosofía del tiempo de San Agustín. San Agustín, claro, las confesiones. Exacto. Agustín reflexionaba sobre cómo el tiempo cronológico, el cronos, eso que fluye y se pierde, puede llenarse de eternidad, convertirse en kairos, tiempo significativo. Cuando se orienta hacia Dios. Precisamente, cuando se vive con una intención trascendente. ¿Recuerda esa idea de Agustín? Sí, cómo el tiempo humano coge otra densidad cuando se vive en relación con lo eterno. El documento parece aplicar esto a Valentín. Dice que su breve papado, al estar aparentemente orientado íntegramente a Dios, o al menos así se percibió por su piedad y humildad, adquiere una densidad espiritual. Ujú.
que va más allá de contar los 40 días. Citan algo como: el tiempo no es más que el movimiento de las criaturas. Cuando se orienta a Dios, se convierte en eternidad presente. Es una idea muy, muy potente aplicada a un papado tan corto. Es que lo es. La tesis es que la eternidad no está necesariamente en la duración, ¿sabes?, sino en la calidad del amor, de la fidelidad, de la intención que pones en cada instante. ¡Wow! Hay una frase en el análisis que a mí me impactó especialmente en este contexto. Un solo instante de fidelidad puede contener más eternidad que una vida entera de ambición. ¡Qué fuerte! Desde esta perspectiva teológica, Valentín deja de ser un accidente histórico o una figura irrelevante. Se convierte en una figura providencial. Un recordatorio de que la verdadera medida de la santidad y quizás del liderazgo auténtico en esta visión está en la pureza del corazón y en el amor puesto en las acciones, por pequeñas u ocultas que parezcan. Y eso nos lleva a esa dimensión apologética que mencionabas antes. O sea, ¿cómo encaja una figura así en la defensa o explicación de la propia institución papal de la Iglesia? Claro. Estamos acostumbrados a papas que lideraron concilios, definieron dogmas, tejieron alianzas políticas que cambiaron el mundo. ¿Qué pinta ahí alguien como Valentín, que parece que no hizo nada de eso? Pues el análisis sugiere que su función es única y necesaria. Demostrar que la Iglesia en su propia autoimagen valora y glorifica también lo pequeño y lo oculto. Interesante. Valentín sería, en esta interpretación, el Papa sin las gestas de los libros de historia, sin conquistas, sin grandes sínodos, sin negociaciones diplomáticas que cambiaran el mapa de Europa. Nada de eso. Pero su simple presencia en la línea de sucesión apostólica, su inclusión en esa lista larguísima, dice algo importante según esta visión, que el Espíritu Santo actúa también en el silencio, en la humildad, en lo que no busca los focos. Que cada sucesor de pelo, por fugaz o discreto que sea, cumple una función específica en el desarrollo del misterio del reino, como lo llama el texto. Es una forma de decir que la fortaleza de la institución no reside solo en sus momentos de mayor poder terrenal. Esto plantea una pregunta importante, casi nos interpela a nuestra propia cultura, ¿no? Una cultura que está tan obsesionada con la productividad, la visibilidad mediática, el impacto que se puede medir, los resultados ya. Ya, lo inmediato. Valentín, tal como nos lo presenta este análisis, emerge como un maestro silencioso. Un maestro del valor de la presencia contemplativa, de la fidelidad en el instante, de esa influencia sutil que irradia paz y coherencia desde el silencio. Sí. Su corta vida como papa se convierte casi en un argumento vivo contra esa tiranía de lo medible, contra la idea de que solo lo visible, lo ruidoso, lo que genera titulares, tiene valor real. Me impactó una frase hacia el final de esa sección en el documento. ¿Cuál? Cuando la Iglesia calla, el Espíritu habla más alto. Sugiere que hay una sabiduría que se capta mejor cuando no hay tanto ruido. Es una perspectiva muy contracultural, desde luego. Nos obliga a cuestionar nuestras propias varas de medir. El éxito, la relevancia, la influencia, que consideramos valioso de verdad. Claro. Solo lo que podemos medir, contar y enseñar. ¿O hay sitio para reconocer el poder de la integridad silenciosa, de la fidelidad constante que no busca el aplauso? Bueno, llegando ya al cierre de nuestro análisis de hoy, basado en este documento sobre el Papa Valentín, la idea central que parece quedar es la de un Papa del silencio fecundo, ¿no? Me gusta esa expresión, silencio fecundo. Una figura cuyo brevísimo reinado sirvió paradójicamente como un recordatorio muy potente de que el poder entendido cristianamente no es un fin, es un medio, y orientado radicalmente al servicio. Su figura, descrita como humilde, piadosa, casi escondida para la historia, no le resta valor a la institución. Al contrario. Sino que, según esta lectura, la complementa. El texto hace una comparación interesante con su predecesor, Eugenio II. Ah, ¿sí? Dice algo así como: si Eugenio II iluminó la razón con su sabiduría y gobierno, Valentín purificó el corazón con su humildad y piedad. Sí, esa comparación sugiere que la Iglesia se construye con distintos carismas, ¿verdad? Que necesita tanto la sabiduría y la acción como la sencillez y la oración contemplativa. Son como dos pulmones que permiten respirar a la institución. Exacto. La conclusión del documento lo resume muy bien. Es muy elocuente. Hay pontificados que enseñan con palabras y otros que enseñan con su silencio.
Valentín fue de estos últimos. Su valor no está en lo que dijo o hizo públicamente, sino en lo que representó, silenciosamente. Por lo tanto, su paso por la cátedra de Pedro, aunque fuera asombrosamente corto, deja esta huella espiritual imborrable, como la llama el texto. Una enseñanza que perdura. Sí. Sobre la primacía de la fidelidad auténtica por encima del poder temporal. Y sobre cómo una vida conectada interiormente con lo trascendente puede, en cierto modo, superar las limitaciones del tiempo cronológico y dejar un legado duradero, aunque sea intangible. Y quizás, bueno, para terminar nuestra conversación de hoy, podríamos dejar flotando una pregunta. Una que emerge de todo esto, aunque el documento no la formula así exactamente. A ver, lanza. En nuestro mundo de hoy, tan acelerado, tan enfocado en la productividad constante, en el impacto medible, en la visibilidad a toda costa, ¿qué espacio real estamos dejando en nuestras vidas, en nuestras organizaciones, en la sociedad? Buena pregunta. ¿Qué espacio para valorar la simple presencia fiel, la humildad silenciosa, la influencia que no busca los focos ni los aplausos? ¿Sería posible empezar a redefinir, aunque sea un poco, nuestras ideas de éxito o impacto? Inspirándonos en figuras así. Exacto, inspirándonos en la lección callada de figuras como la del Papa Valentín, que nos recuerdan el valor de lo intangible, de lo aparentemente improductivo. Es, sin duda, algo sobre lo que vale la pena darle una vuelta. Desde luego. Pues con esa reflexión nos quedamos hoy.